Alicia García Herrero, Natixis, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Vengo con poca voz, pero mucho ánimo. Vale, bueno, yo creo que también las horas hacen, ¿eh? Exacto. Fotografía de mercado. ¿Qué puede esperar el inversor en un momento en el que por lo menos se está destensionando un poquito, sí, poco, pero un poquito la situación de Oriente Medio y parece que caminamos al escenario de sanciones? Sí. Pero no de $150 barril de petróleo. Eso es. Yo creo que Netanyahu ha escuchado por una vez, pero la vez más importante, y yo creo que ha entendido que de contraatacar habría perdido todo el apoyo internacional de Estados Unidos y de Europa, especialmente Estados Unidos. Entonces yo creo que estamos en un escenario donde Irán va a pagar un precio, ahí hay que ver cómo se recoloca Arabia Saudita. O sea, digamos, el juego de algo que no olvidemos, Arabia Saudita y Irán habían llegado a un acuerdo apoyado por China que ahora se puede romper porque van a apoyar las sanciones, no van a apoyar las sanciones. O sea, puede haber aún ramalazos. Yo creo que podemos ver el petróleo volver a aumentar dependiendo de cómo reaccione el Medio Oriente. Pero, sin duda, tienes toda la razón, el momento álgido de preocupación de una guerra regional, yo creo que ha acabado. Y eso son muy buenas noticias para el mercado. Por otro lado, tenemos a Powell, ¿no? que no acaba de ver que la inflación realmente baje a la velocidad requerida. Bueno, y eso es que no baja. Es que no baja. Son malas noticias para el mercado. O sea, que digamos pero que tampoco las cotiza en negativo. Parece como si el mercado sí, estuviera tan cómodo sobre sí, la almohada de la pausa que no quiere levantarse, es decir, que no quiere una bajada de tipos, porque también teme que la bajada de tipos sea un movimiento bajista en el mercado. Bueno, digamos que está el mercado, disfrutando la pausa, ¿eh? Este año el mercado ha reaccionado bien a todo lo que le ha llegado. 150 puntos de bajada, cheer. No baja, también. ¿Pero por qué? Porque la economía americana está muy fuerte. O sea, el punto es que aquí la duda es la inflación, pero la duda no es la recesión en el 2022. O sea, hemos pasado a aceptar que la economía americana nos ha sorprendido a todos y que es está mucho más fuerte de lo que habríamos imaginado. Ya no es solo datos de actividad, lo más importante es la productividad. O sea, el chute de productividad de la economía americana, además se ve en los sectores, es que es un chute tecnológico encima. Eso cualquiera que esté en el mercado dice, bueno, si la inflación no baja tan rápido, pues ya bajará. O sea, es demasiado positivo lo que está ocurriendo en Estados Unidos desde un punto de vista estructural. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, reindustrialización, que todo el mundo pensaba que era imposible y está ocurriendo. Entonces todo eso el mercado pues lo lee bien porque entiende perfectamente. Y déficit presupuestario. Déficit presupuestario, cierto, muy importante. No estaría creciendo así si no tuviese el déficit superior al 5%. Sí, pero la pregunta es, ¿ese déficit es diferente del que tuvieron durante el COVID? ¿No? Lo que dices es que es productivo. Claro, una buena parte es productiva, más que antes, no sé cuánto es. Pero yo creo que esto es el punto clave, que es cierto que hay que preocuparse del déficit, pero hay otros déficits por ahí menos productivos en este momento que el déficit americano. ¿Hablas del chino? Hablo del chino y en medida... Pero te sorprendió en positivo ayer, ¿no? Bueno, el dato de PIB. Hay otras cosas que... 5,3. 5,3, pero es fundamentalmente los datos de marzo no son buenos. Enero y febrero, efecto base, precios fatal, exceso de capacidad evidente y siguen produciendo cada vez más porque ese PIB viene de prácticamente inversión en manufacturas, producción industrial y muy poco de consumo, excepto enero-febrero, pero esto es un estacional por el año nuevo. El año nuevo chino que el año pasado prácticamente no ocurrió, porque fue justo después de la salida del COVID. Entonces hay que esperar para las exportaciones menos 7,7. Desinflación clara. Claro, o sea, que yo diría que el mercado ha reaccionado demasiado a ese dato de PIB, en mi opinión, demasiado bien. Una economía que sigue con un deflactor del PIB negativo, mientras los americanos pueden permitirse una inflación a ese nivel y todavía
todo el mundo contento, ahí evidentemente estamos hablando de, bueno, y unos tipos al 5,5 y la economía te sigue tirando. Hablabas de refilón de Francia, para que no te he dejado, porque te he llevado a China. Déficit ¿Te preocupa mucho? 4,9, cerrando el año, el déficit va a aumentar. Yo creo que Francia es ahora el país que más genera déficit fiscal, que no encuentra su sitio, que no puede ya hacer la política industrial, que en otro momento, ¿no? En un momento histórico como este, Francia habría empujado más política industrial, Alemania no le sigue, Estados Unidos se nos va, Europa no reacciona a estas, digamos, no sé, revoluciones tecnológicas, no tiene el espacio fiscal, no tiene el pulso, está atrapada con la guerra de Ucrania, o sea, y Francia, en medio de todo esto, me preocupa porque el déficit fiscal de Francia para el tamaño del país es el más elevado y uno de los menos productivos. ¿Crees que el Banco Central Europeo va a tener que bajar, va a ser el primero que va a tener que bajar tipos de interés y puede dejar al euro en una situación de paridad? Sí, bueno, ahí estamos yendo, ¿no? 1,06, o sea, estamos yendo. Sí, estamos a punto de perder el 1,06 ahora mismo. O sea, estamos yendo ahí porque, pero es que de nuevo es lo mismo, diferencia de productividad. O sea, yo si fuera un inversor diría, bueno, pero Europa, ¿qué va a hacer? O sea, lo que hacía ahora lo hace China. Y lo que podría haber hecho, o sea, en términos de investigación y desarrollo básica, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, en Quantum, porque ahora he mirado datos de patentes y bueno, las hemos limpiado por calidad de patentes, en Quantum Europa está mejor que China. Peor que Estados Unidos, pero mejor que China. Pero ¿dónde está la comercialización? O sea, entonces, claro, un inversor dice, bueno, ¿de qué va a crecer Europa? ¿Va a estar aquí, como Estados Unidos, en el top tecnológico? No parece. No parece. Y en el medio ya no puede porque China se lo come. Se lo ha comido. Se ha comido. Hay cosas que aún no, pero llegarán si no nos espabilamos. Entonces, el espacio de Europa no queda claro como potencia industrial en un mundo donde esto es clave, como demuestra Estados Unidos. Estados Unidos reacciona a un mundo que necesita esa potencia industrial. Europa la tenía, la va perdiendo y no reacciona a entender que lo que tenía es extremadamente importante. O sea, por eso el euro, en mi opinión, más allá de lo que haga el BCE, pero la tendencia es a debajo de paridad. Sí, para mí sí. Y después hay que ver el BCE si se atreve a bajar en esta tesitura. Ya sé que todo el mundo dice que va a bajar, pero la situación sigue cambiando, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, otro repunte del petróleo, si vemos claramente que Estados Unidos estamos a dos recortes, igual no hay ninguno. ¿Puede el BCE seguir con su perfil? Muy difícil. El Niño Becerra publicaba una foto de la tabla periódica en la que ponía un montón de elementos que o escasean o lo van a desaparecer en las próximas décadas. Sí. Y ahí hay una fotografía diferente. Europa, tierras raras, no las quiere ni tocar, a pesar de que puede. China sí. Estados Unidos, bueno, también de aquella manera, bueno, pero también. Gallium y Germanium, estas que China ha puesto en la lista de controles a la exportación, Estados Unidos tiene reservas desde hace 20, 30 años, o sea, que sí que quiere. Bueno, y petróleo, energía. Sí. Entonces, ¿cómo puede Europa, en esa fotografía que hacía y sobre todo mirando a China, cómo puede competir? Parte de la pérdida del coche eléctrico está en que no tienes esa materia principal. El cobre, estás viendo como China se está atiborrando para decir, ya vendrás a pedírmelo cuando me estás diciendo que hago dumping. De tal manera que, ¿qué papel juegan las tierras raras en un medio plazo, en una economía donde vamos a vivir una economía diferente? Sí. Esos materiales no van a existir o van a escasear. Bueno, a fecha de hoy, en algunos casos, litio, níquel menos, directamente tierras raras, cobalto, China, o directamente tierras raras o indirectamente a través de adquisición de minas, tiene prácticamente el control, solo que Estados Unidos tiene muchísimos recursos en el sentido de, uno, de poder generarlo y que tiene muchas reservas. Nosotros no. Entonces yo creo que tienes toda la razón, estamos en esa situación
Y además nuestra legislación que se llama Critical Raw Materials Act, que sacó la Comisión en 2023, no es factible porque no tenemos acuerdos comerciales. Bueno, ahora Chile, por fin, tenemos un acuerdo con Australia, pero no cubre bien el litio, o sea, perdón, el níquel. Creo que nos estamos quedando atrás en tener alianzas suficientes para tener acceso a estos materiales raros. Y además China, como bien dices, lo sabe, y lo que está haciendo es, donde tiene mayor monopolio no es en la extracción, sino en el refino. Y tiene planes de llegar al 90% del refino mundial antes del 2025. 90. O sea que la situación, si no nos damos prisa. Yo escribí un papel sobre esto dando el siguiente consejo a Europa: que no lo intente sola, porque no va a poder, que haga una alianza con Australia, con Estados Unidos, con la India, o sea, producción, no todo reshoring, porque es imposible. Incluso en África. Incluso en África, obviamente el cobalto, pues eso, Congo, sabemos perfectamente. Pero es que si no hay una transición energética, no la vas a poder hacer. No la vas a poder realizar, porque no puedes importar todo de China, es imposible. O sea, es políticamente inviable. Entonces yo, cuando ahora Scholz está en China con Xi y, entre comillas, se come, porque es que de verdad que importar coches eléctricos ayuda a reducir nuestra inflación y que tenemos que seguir haciéndolo. O sea, que tenemos que ser plenamente dependientes. 90% de paneles solares de China, no 100. O sea, aceptar eso para Europa es un enorme error, porque además depender tanto para nuestra transición energética la puede incluso retrasar si China quisiera. Si viera que está en su mano. Claro, nuestra competitividad depende no solo eso, de la transición. Díselo a los productores de paneles solares aquí en España. Totalmente. Que le han dicho, ¿cuánto lo vendes? A 100, yo a 80, se acabó. Claro, ya está. Pero sobre todo porque ellos tienen los materiales para ello. Está claro. ¿Cómo ves de fotografía a medio plazo? Ya te dejo. Sí. La marcha en la economía. Es decir, esa recesión alargada, retrasada o cancelada, pero sumada a unos tipos muy altos, nos había hecho pensar hace un año que podía haber una crisis bancaria. Se frenó, se paró, pero los tipos no bajan. Puede volver a resurgir esa fotografía, sobre todo cuando ahora van a pagar impuestos los ciudadanos estadounidenses, se va a volver a quedar sin una parte de capital la banca. ¿Puede volver a resurgir esa crisis bancaria? Bueno, yo creo que Estados Unidos aprendió mucho del Silicon Valley Bank, ¿no? O sea, yo creo que en mi opinión, reaccionaron muy bien. ¿Qué garantía de depósitos? Todo garantizado. O sea, la Fed, incluso el Tesoro, demostró mucha habilidad, en mi opinión, porque eso podría haber salido fatal. Y han aprendido cosas de esto. Para mí el riesgo principal es, bueno, hay dos riesgos. Uno estructural, que el mundo ha cambiado y que las salidas de depósitos pueden ser súper rápidas en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Y yo creo que a la larga se llegará a regular esto, a que no sea tan fácil, sea fondo, o sea... Y sea monedas digitales. Claro. O sea, sí, hay monedas digitales, pero también a ver quién las acepta sin regulación. O sea, aquí parece, ni China ni Rusia las tienen. Las producen, pero no las usan. Y yo creo que a la larga vamos a un mundo más represivo financieramente, en mi opinión. Porque si no... Bueno, la moneda digital de los gobiernos es eso. Sí, pero la moneda no de los gobiernos, la privada, ya la hemos... O sea, vale, está de vuelta y tal, pero yo creo que ya hemos encontrado maneras de pararla. Entonces yo creo que vamos a mucha más control financiero por un lado para evitar esas crisis, pero lo que sí que queda por absorber es el commercial real estate en Estados Unidos. Esto sí que yo creo que es algo, bueno, a ver, y en Europa, porque hay que ver lo rápido que bajan los tipos en Europa, porque yo no las tengo todas conmigo. Entonces, yo creo que esto sí que va a ser algo que hay bancos que van a sufrir, pero de ahí una crisis sistémica yo diría que no. Para mí el riesgo en Estados Unidos es político, social, socioeconómico, o sea, es un riesgo, pero económico tal cual, financiero, yo creo que tenemos que reconocer que Estados Unidos ha salido de este impasse de una manera increíble.
increíblemente bien, mi opinión. Y esto es algo que Europa tiene que aprender, porque no somos suficientemente flexibles para tomar medidas rápidas. El IRA. Nosotros no podríamos jamás hacer eso. Que sea bueno o malo lo podemos valorar, pero la velocidad de crucero, cómo ha cambiado Estados Unidos en tan poco tiempo, Europa eso no lo puede replicar. Entonces, nuestra reflexión es cómo podemos reaccionar más rápido. Eso es para mí lo que hay que sacar. No regulando todo de antemano. Claro, totalmente. Totalmente. Si la inteligencia artificial somos, dice Bretón, somos el único espacio, no, el único continente que ya ha regulado la inteligencia artificial. Y dice, bueno, pero si no hay ni inteligencia ni artificial, pero si no hay hubs, no hay nada. Ya, totalmente. Entonces, ¿qué habéis regulado? Pues no sé, el que venga. Y aparte que no podemos... les extraña que no venga nadie, Alicia. Que no podemos además regular lo que no hacemos, que nosotros... No, que no existe, es regulado el aire. Conseguimos llegar a ese papel, el Brussels Effect, esto de lo que habla todo el mundo, porque éramos los mayores productores. O sea, tú produces algo, lo entiendes, lo regulas para el resto del mundo. Y al final la regulación va a venir de China y de Estados Unidos, no de nosotros. O sea que para mí está claro, Europa tiene que aprender de estos eventos sorprendentes. Pero va a ser muy tarde cuando aprendamos, económicamente hablando. Yo tengo esperanza, soy europea, no me queda otra que esperar que los europeos y los jóvenes europeos espabilen y se den cuenta de que ellos necesitan otro tipo de Europa. O sea, una Europa que tiene mucha diversidad, que es bueno para las ideas. O sea, en patentes, lo que se llama en patentes de primera fase, Europa no está tan mal. El problema es que no las comercializamos, no tenemos mercado de capitales, ya lo sabemos. Pero ya lo sabemos. Vamos a acabar siendo un balneario del mundo. Pues sí, pero aquí estamos para evitarlo. 8:20 de la mañana, Alicia García Herrero, gracias por acompañarnos. Gracias. Sabemos que tenías una agenda muy apretada y hemos dicho, cuando tú quieras, como quieras, aquí tienes un hueco, aquí en tu casa. Pues un placer. Buen día y buen negocio. Gracias.